Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para repasar la Biblia junto con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a revisar es lo que tenemos que considerar en esta semana del 2 al 8 de diciembre en el estudio bíblico de congregación. Recordamos que estamos en la sección 6 de nuestro libro, que tiene como tema Regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección se basa en el relato de Hechos 15:36 hasta el capítulo 18, versículo 22. Para esta ocasión se debe iniciar el capítulo con el título Sigue hablando y no calles. Y menciona, Pablo trabaja para mantenerse, pero le da prioridad al ministerio. Lo que contiene el capítulo 18 se basa en Hechos 18, versículos 1 al 22. Y para esta ocasión tenemos que revisar los 5 primeros párrafos de este capítulo y 2 recuadros que aparecen en las páginas 149 y 150. Empecemos revisando los párrafos 1 al 3. ¿Para qué fue Pablo a Corinto y qué es posible que le preocupara? Aunque Corinto era una ciudad comercial y bastante próspera, Pablo fue allá para dar testimonio sobre el reino de Dios. Eso sin duda elevaba los costos para mantenerse y encontrar un alojamiento y también lo necesario para alimentarse. Así que necesitaba pensar en cómo cubrir sus gastos en esa ciudad. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Era un trabajo que se hacía a mano y muy duro porque se trabajaba con pieles de animales, así que no era tan sencillo como en nuestra época moderna. Parece que se quedó un buen tiempo en Corinto haciendo estas dos actividades, predicando las buenas noticias del reino y también haciendo tiendas de campaña. Aquí en la edición digital tenemos que revisar el recuadro de la página número 149 con el título Corinto, señora de dos puertos. Para tener una idea, tenemos aquí un mapa donde están diferentes ciudades y secciones continentales muy conocidas. Y tenemos ahí marcado dónde se encontraba Corinto. Y aquí se indica que Corinto estaba situada en una franja de tierra o istmo que conectaba la parte continental de Grecia con la península ubicada al sur. Un istmo es un puente de tierra. Es una franja estrecha que conecta dos masas continentales o de tierras más grandes. En una sección que era más angosta de más o menos 6 kilómetros, habían 2 puertos, uno a cada lado. Es decir, en los dos extremos, en el extremo oeste y también en el este. Y esto era una ventaja para los navegantes, porque ya que Corinto tenía 2 puertos y estaba en un sector que era muy peligroso navegar por allí, algunos preferían descargar en un puerto la mercancía, llevar por tierra toda esta mercadería hasta el otro y de ahí volver a emprender el viaje. Así se evitaban recorrer un tramo que peligraban las embarcaciones y por supuesto la vida de las personas. Corinto era una ciudad muy comercial. Eso hizo que esta ciudad se llenara de vicios debido al dinero que llegaba. En cuanto a su religiosidad, en Corinto se practicaban muchas religiones. Se practicaba el culto al emperador romano, así como tener santuarios y templos dedicados a dioses griegos y egipcios, y también había una sinagoga judía. También algo que resaltan los estudiosos es que es interesante que Pablo utilizó en su primera carta a los Corintios un ejemplo deportivo que se realizaba cerca de esta ciudad y que era la segunda más importante después de los Juegos Olímpicos de esa época. Estas competencias se realizaban cada 2 años y Pablo, al escribir su primera carta, utilizó ese ejemplo de ese deporte para describir cómo debían los cristianos esforzarse para servir a Jehová. Ahora podemos revisar el subtítulo Su oficio era hacer tiendas de campaña. Este subtítulo contiene la información de Hechos 18 del 1 al 4.
Y aquí tenemos que examinar los párrafos 4 y 5, la parte A. ¿Dónde se quedó el apóstol Pablo mientras estuvo en Corinto y cómo se ganó la vida? Llegando a esa ciudad conoció a Áquila y Prisca. Este era un matrimonio muy cariñoso y hospitalario que llegaron a vivir ahí después que el emperador sacó de Roma a todos los judíos. Ellos le dieron hospedaje y trabajo a Pablo. Y es que los tres tenían el mismo oficio de hacer tiendas de campaña. Y eso le ayudó a Pablo a poder tener el tiempo para predicar en Corinto y también trabajar para mantenerse y no ser ninguna carga para nadie. Veamos la parte B. ¿Cómo es que Pablo sabía hacer tiendas de campaña? Recordemos que en el caso de él tuvo una instrucción que le llamaríamos como hoy día de educación superior universitaria. Y es que en esa época los judíos del primer siglo enseñaban a sus hijos a hacer trabajos manuales, aunque también les dieran una educación superior. Eso era común, era normal. Pablo era de Tarso, y toda esa región era famosa por un tejido que se usaba para hacer tiendas de campaña. Es posible que por eso Pablo aprendió ese oficio de joven y por supuesto ya después tuvo que ponerlo en práctica para mantenerse. Sin duda tenía un gran valor el aprendizaje de su juventud. Ahora tenemos el siguiente recuadro que también tenemos que analizar en la página 150. El título de este recuadro es Cartas que Dios inspiró para dar ánimo. Y resumiendo estos párrafos, podemos decir que en el año y medio que estuvo Pablo en Corinto, escribió por lo menos 2 cartas bajo inspiración, a los tesalonicenses y a los gálatas. Y es que Pablo había visitado a los hermanos de Tesalónica alrededor del año 50 para animar a los hermanos de esa congregación nueva. Pero ahí los judíos empezaron a perseguirlos y tanto Pablo como Silas decidieron marcharse de ese lugar. Aunque intentó regresar para saber de ellos, no pudo, y envió a Timoteo para que él vea cómo estaban los hermanos y le trajera noticia. Y así fue. Cuando regresó con noticias a Pablo, estaba en Corinto este apóstol, y es ahí cuando Pablo escribió esta primera carta a los tesalonicenses, indicándoles lo que había recibido de noticias y lo que sabía de ellos. En cuanto a la segunda carta a los tesalonicenses, parece que fue escrita poco después de la primera. Aparentemente Timoteo de nuevo trajo más noticias de estos hermanos y Pablo los felicitó por su amor y el aguante que habían demostrado durante todo ese tiempo de la persecución. Pero también aprovechó en la parte final de esta carta para corregir a algunos que pensaban y tal vez hasta estaban promoviendo que la presencia de Cristo estaba próxima a suceder, levantando por supuesto expectativas falsas. Y luego, el segundo lugar al que se dirigió una carta fue a los Gálatas. Pablo dio a entender en esa carta que ya los había visitado por lo menos 2 veces. Y esta carta tuvo el propósito de corregir lo que los judaizantes estaban enseñando a los cristianos que no eran judíos, es decir, a los cristianos gentiles que tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés, algo que ya se había indicado que no debía hacerse porque el cuerpo gobernante avisó sobre esto a las congregaciones. Es posible que al enterarse de estas cosas, escribiera lo más pronto para corregir esas mentiras. Como vemos, Pablo tuvo mucho que hacer estando en Corinto: predicar las buenas noticias, trabajar para mantenerse y también estar pendiente de cómo estaban las congregaciones y bajo inspiración escribir cartas que los fortalecerían. Sin duda un bonito estudio bíblico de congregación que podemos examinar para los que todavía no hemos tenido, y esto es lo que corresponde para la semana del 2 al 8 de diciembre. Queremos participar con nuestros comentarios y prestar atención, por supuesto, a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.